He podido ver las almas de las personas desde que era niña, y hasta podía escucharlas hablar, debido a mi habilidad especial. Mis padres me odiaban y favorecían a mi hermana adoptiva Regina. Regina consiguió un multimillonario, pero en la víspera de su boda, el prometido de Regina tuvo un accidente automovilístico y quedó en estado vegetativo. Regina no dudó en cancelar el matrimonio. ¿Quieres que espere a un vegetal de pies y manos? En mis sueños, no voy a desperdiciar toda mi vida en una persona inútil. Prefiero morir antes que casarme con él. En ese momento vi el alma de Emilio Castañeda. Su rostro estaba mortalmente pálido y sus ojos estaban llenos de odio mientras miraba a mi hermana adoptiva. Ella es tan desalmada. El médico dijo claramente que despertaría dentro de 6 meses. Si alguien estuviera dispuesto a cuidarme voluntariamente, una vez que despierte le daré 200 millones a ella a primera hora, solo para enojar a esa perra. Mis ojos se iluminaron, y tímidamente levanté la mano. ¿Qué tal si me caso contigo? Realmente quería esos 200 millones. Pensé que mi hermana adoptiva Regina intentaría detenerme. Después de todo, desde que éramos niñas, su mayor placer era oponerse a mí, y luego disfrutar viéndome sufrir. Pero inesperadamente esta vez se rió a carcajadas, y casualmente me empujó hacia adelante. De todos modos, solo eres una molestia en casa. Ir a esperarlo de pies y manos es perfecto para ti. Mírate actuando como si nunca hubieras visto a un hombre antes, lanzándote incluso a un vegetal. ¡Qué patético! Mantuve la cabeza baja y no respondí. Pudiendo escapar de esta familia y ganar 200 millones en el proceso, no podía esperar para tener éxito en mi búsqueda. Pero el alma de Emilio estaba tan enojada que flotaba detrás de Regina lanzándole puñetazos constantemente. Regina, solías decirme que tu hermana Alma siempre te estaba intimidando. Resulta que todo eran mentiras. Tú eres la que ha estado intimidando a Alma todo este tiempo. No puedo creer que me hayas jugado como a un tonto, perra. Su resentimiento era pesado, incluso el aire circundante parecía bajar unos grados. Silenciosamente encogí el cuello y caminé hacia la señora Castañeda por mi cuenta. Soy la hija biológica de la familia. Si no le importa, señora Castañeda, estoy dispuesta a casarme con Emilio en el lugar de mi hermana. La expresión de preocupación de la señora Castañeda se aclaró de inmediato. Después del accidente de Emilio, declararon públicamente que se recuperaría rápidamente. Si lo dejaban plantado en este momento crítico, no solo se convertirían en el hazmerreír, sino que la gente perdería la confianza en la familia Castañeda, afectando el precio de sus acciones, y yo me había convertido claramente en el salvavidas de la familia Castañeda. La señora Castañeda agarró mi mano emocionada. ¿Realmente estás dispuesta? Sin embargo, Emilio está inconsciente en este momento, y no puede obtener una licencia de matrimonio ni tener una boda contigo. Siempre y cuando lo cuides bien y cumplas con tus deberes como esposa, cuando despierte la posición de nuera de la familia Castañeda, será tuya. Asentí obedientemente. Soy muy buena cuidando a las personas. He estado cuidando a mis abuelos paralíticos desde que era pequeña. El alma frunció el ceño y flotó a mi lado. Me miró de arriba abajo y una ola de aire frío hizo que mi columna temblara. Fingí no saber de su existencia y me esforcé por venderme. Puedo cocinar, puedo ayudar a las personas a darse la vuelta y bañarse. Y soy muy paciente. Mis padres intervinieron ansiosamente. Así es, nuestra alma nació para servir a los demás. Que ella cuide de Emilio es perfecto. Como sus padres aprobamos este matrimonio. Deberías llevarla contigo de inmediato. Mis padres actuaban como si estuvieran tirando la basura. No podían esperar para echarme por la puerta. Detrás de la puerta llegó la risa aguda y burlona de Regina. Una fenómeno y un vegetal. 2 desperdicios medio muertos, una pareja perfecta. El alma no dejaba de negar con la cabeza. Regina es demasiado cruel, así que toda su amabilidad e inocencia anteriores eran una actuación. Debo haber estado ciego. Cuando despierte le daré a Alma 200 millones de inmediato solo para enojar a Regina. Viendo al alma flotar a través de la pared, oré en silencio en mi corazón. Esos 200 millones que prometiste, más vale que cumplas tu palabra. Media hora después vi al propio Emilio en la sala de cuidados especiales. Estaba delgado, cubierto de tubos, dependiendo de máquinas para mantener sus signos vitales. La señora Castañeda se secó las lágrimas con tristeza. Tiene una lesión cerebral. Aunque la cirugía fue exitosa, todavía necesita tiempo para recuperarse. Como mínimo 6 meses, como máximo 3 años. Queremos mantener la dignidad de la familia Castañeda, pero también queremos encontrarle una compañera. Regina debería pensarlo. Podemos permitirnos enfermeras profesionales, así que ¿por qué necesitaríamos que ella hiciera trabajos serviles? Lo que la señora Castañeda quería decir era que
Para que un paciente vegetativo despierte, necesita una fuerte compañía emocional. Idealmente alguien debería hablar con él todos los días manteniendo su cerebro pensando activamente, lo que ayuda a una recuperación más rápida. Pero la condición crítica de Emilio no se podía mostrar a los de afuera, y ella estaba ocupada estabilizando la empresa. Regina habría sido la mejor opción, pero inesperadamente esta importante tarea finalmente recayó en mí. El alma estaba junto a la cama del hospital con el rostro ceniciento. También pensé que Regina se quedaría conmigo en las buenas y en las malas, pero ella me rompió el corazón por completo. Solo quiero encontrar a alguien confiable que me lea noticias financieras todos los días. ¿Por qué es tan difícil? No sé si Alma podrá manejarlo. Después de escucharlo divagar un rato, entendí que su cuerpo y su conciencia estaban separados, razón por la cual podía ver su alma. Cuando despertara su alma, regresaría naturalmente a su cuerpo. Después de pensarlo, expuse mi plan. Planeo informarle las noticias a Emilio todos los días, y luego reproducir continuamente películas y música para él. Le describiré el clima cada día y trataré de dejarle oler varios aromas para fortalecer su percepción del mundo exterior, en cuanto a bañarse y esas cosas. Si a la señora Castañeda no le importa, déjeme hacerlo a mí también. De esa manera puedo familiarizarme más con Emilio. Tanto la señora Castañeda como el alma pensaron que estaba haciendo promesas vacías. No creían que pudiera ser tan minuciosa, atenta y paciente. Pero al día siguiente quedaron impresionados. Cuando la señora Castañeda llegó a la sala, acababa de terminar de afeitarle la barba a Emilio, haciéndolo lucir mucho más renovado. Se estaba reproduciendo una película recién estrenada en la televisión, y yo le explicaba las escenas de vez en cuando. Al mismo tiempo sostenía una tableta leyendo regularmente noticias financieras en voz alta. Al lado de la cabeza de Emilio había té de frutas que yo misma había preparado cuya fragancia enmascaraba el olor a desinfectante. Incluso había instalado mi propia cama en la sala para poder quedarme con Emilio 24 horas al día. La señora Castañeda estaba profundamente conmovida. En realidad puedes dormir en la casa de los Castañeda por la noche. Sonreí y le dije a la señora Castañeda que mientras no tuviera que vivir en mi casa original era feliz en cualquier lugar. Además, quedarme aquí fortalece mi conexión emocional con Emilio, lo cual es bueno para despertarlo. Después de hablar le robé una mirada al alma. Su expresión había mejorado considerablemente. Regina es demasiado mimada. Incluso si viniera no podría cuidarme adecuadamente. Pero esta alma parece bastante confiable. Supongo que es una bendición disfrazada. Parecía que había pasado la propia evaluación de Emilio. Eso hizo que los siguientes pasos fueran mucho más fáciles. Comencé a monitorear de cerca los movimientos del alma. Tal vez alejarse demasiado afectaría el regreso del alma al cuerpo. Generalmente solo se quedaba en la sala saliendo a caminar solo cuando el clima era agradable. La última vez que se arriesgó a flotar tan lejos fue para ver a Regina. Ahora que su corazón estaba muerto, se había vuelto obediente. Cuando cuidaba a Emilio, el alma divagaba a mi lado. ¿Cómo sabe Alma que me encanta la ópera? Parece que hizo su tarea nada mal. ¿Por qué no descubre también que mi fruta favorita es el durián? Haciéndome oler manzanas todos los días estoy harto. Al día siguiente traje un durián grande y lo abrí frente a él. Emilio adivina cuántas secciones de fruta tiene nuestro durián. Se estiró y tiró. Yo manipulaba los dedos de Emilio, a veces haciendo un 6, a veces haciendo un 8. El alma protestaba al principio. Detente. Nadie se ha atrevido a tratarme así en toda mi vida. ¿Crees que soy tu juguete? Luego se acostumbró. Ponía los ojos en blanco mientras sonreía en secreto, oliendo la fragancia del durián llenando la sala. Los ojos del alma brillaron intensamente su voluntad de sobrevivir. Se hizo más fuerte. Tengo tantas ganas de esto, tengo que despertar rápido para poder disfrutarlo con alma. Después de que el alma habló, la línea ondulada en el monitor cardíaco mostró fluctuaciones sutiles. También comencé a comer el durián con gusto. Sabes, gracias a ti, esta es la primera vez que como durián. En casa solo podía comer manzanas y naranjas podridas. El alma se congeló. Me había acostumbrado a mirar el rostro de Emilio. Abrí mi corazón y me confié a él como un amigo. Tu mamá piensa que estoy trabajando muy duro y me dio $100,000. En realidad, en casa tenía que cuidar a 3 personas: mamá, papá y Regina. Antes también tenía que agregar al abuelo y a la abuela. Ahora estoy aquí y solo tengo que cuidarte. A ti es mucho más fácil en realidad. El alma flotó a mi lado mirándome profundamente sin decir una palabra. Ese día hablé con calma sobre muchas cosas, como cómo mis padres abusaban de mí, cómo Regina me había estado intimidando todo el tiempo.
Después de derramar todas mis quejas me sentí renovada, pero los ojos del Alma se habían puesto rojos. ¿Están enfermos los padres de Alma? ¿Por qué no aprecian a una hija biológica tan buena, sino que miman a una hija adoptiva malcriada? Cuando despierte debo darle a esa familia una buena lección por Alma. Estaba un poco conmovida. La parte de la lección se podría omitir. Siempre y cuando los 200 millones se concretaran, estaría agradecida. Después de ese día, el Alma y yo nos volvimos mucho más cercanos. Seguía fingiendo no saber de su existencia, pero cumplía cada uno de sus deseos. Él también se quedó a mi lado observando constantemente todo lo que hacía. Después de continuar así durante 4 meses, un día, mientras manipulaba los dedos de Emilio. Nuevamente el dedo de Emilio se movió por sí solo. Le notifiqué con alegría a la señora Castañeda. Las buenas noticias se difundieron rápidamente. No solo vino un gran grupo de expertos a consultar el caso de Emilio, sino que Regina también irrumpió en la sala, miró con desdén al vegetal en la cama y me arrastró bruscamente afuera. Escuché que Emilio está a punto de despertar. Al ver que no respondía, Regina me dio una bofetada en la cara. ¿De verdad crees que has conseguido a la familia Castañeda? ¿Cómo te atreves a darme actitud? Regina me tocó la nariz y me advirtió. Si Emilio realmente despierta más, te vale perderte. Haré que Emilio crea que he sido yo quien lo ha estado cuidando todo el tiempo. Después de todo, soy la mujer que Emilio ama. Incluso cuando despierte, solo se casará conmigo. El Alma reaccionó más rápido que yo. Mientras mi cerebro pueda retener los recuerdos del Alma, definitivamente no me casaré contigo. Después de decir esto, hizo otra pausa. Pero hablando de eso cuando despierte, ¿retendré estos recuerdos? ¿Qué pasa si olvido todo? ¿Puede la conciencia del Alma fusionarse perfectamente con la conciencia del cuerpo? Ni siquiera consideré esto. Oh, no. ¿Qué pasa si olvido y realmente pienso que Regina fue quien me cuidaba? ¿Qué hago entonces? Me froté la mejilla igualmente ansiosa. Con quién se casara Emilio realmente no importaba. El problema clave era si Regina me robaba el crédito. ¿No se irían mis 200 millones por el desagüe? El Alma se golpeó rápidamente la frente. Casi me olvido de mi mamá. Mi mamá ha visto la verdadera naturaleza de Regina. No dejará que me case con Regina de nuevo, ¿verdad? Claro, mientras mi mamá esté cerca, puede probar que Alma fue quien me cuidó todo el tiempo, pero inesperadamente Regina se negó a rendirse, e inmediatamente fue a buscar a la señora Castañeda. Declaró descaradamente: «Usted conoce la personalidad de Emilio. Una vez que se fije en mí, definitivamente se casará conmigo cuando despierte. No puede obligarlo a casarse con una mujer que ni siquiera conoce, ¿verdad? Sobrevivió a este desastre. Como su madre debería apoyarlo plenamente, no interferir en su matrimonio». La señora Castañeda fue realmente persuadida por este argumento. Me consultó torpemente. De todos modos, Emilio no sabe quién lo cuidó. Simplemente diré que fue Regina. Estaban enamorados para empezar, así que será natural que se casen, y todos serán felices. Te daré una generosa compensación. Siempre y cuando no digas nada, nadie sabrá que fuiste tú quien cuidó de Emilio. Viéndome asentir sumisamente, el Alma seguía susurrando en mi oído. Alma, ¿puedes tener algo de carácter? ¿Por qué le estás entregando tu crédito a otra persona? Quería hacerlo, pero había sido sumisa toda mi vida sin antecedentes, ni conexiones, ni confianza. ¿Con qué podía luchar? El Alma estaba frustrada, olvídalo. No puedo contar con nadie. Mejor trabajo duro y trato de retener estos recuerdos yo mismo. Después de que Regina convenció a la señora Castañeda para estar más segura, dio a conocer la noticia a los medios de comunicación antes de tiempo. Bajo mi devoto cuidado, Emilio finalmente está a punto de despertar. Pronto obtendremos nuestra licencia de matrimonio y tendremos nuestra boda. Me convertiré oficialmente en la señora Castañeda muy pronto. Gracias a todos por sus bendiciones. Todos afuera lo creyeron. En menos de 6 meses, los indicadores de Emilio mostraron que su cerebro se había recuperado por completo y que podía despertar en cualquier momento, y el Alma era cada vez más reacia a separarse de mí. Alma, espero poder recordar todo este tiempo cuando despierte. Dios bendito. No quiero olvidar todas las cosas buenas que has hecho por mí. Y definitivamente no quiero confundir a Regina con mi benefactora. Yo esperaba lo mismo, pero todo esto estaba fuera de mi control. Este día, cuando me desperté, no vi al Alma. Inmediatamente me di cuenta de que Emilio estaba a punto de despertar. Inmediatamente llamé a la señora Castañeda y a los expertos. Regina también corrió con los medios de comunicación, bajo innumerables miradas expectantes. Los expertos realizaron procedimientos médicos previos al despertar. Con un pitido, el vegetativo Emilio realmente abrió lentamente los ojos.
Todos contuvieron la respiración sin atreverse a molestarlo fácilmente. Emilio levantó un poco el dedo y luego tragó con dificultad. Entrecerró los ojos hacia el techo, aparentemente tratando con fuerza de recordar algo. En este momento solo podía orar para que Emilio aún conservara los recuerdos del alma y recordara claramente quién lo había estado cuidando. Pero si lo había olvidado entonces, no solo había desperdiciado medio año de esfuerzo, sino que también le había entregado todo a Regina en bandeja de plata. Regina no pudo contenerse y corrió ansiosamente hacia la cama. Emilio, finalmente estás despierto. Soy Regina, la que más amas. Durante los últimos 6 meses te he estado cuidando cuidadosamente, esperándote de pies y manos sin dejar nunca tu lado. Bajé la cabeza abatida a punto de irme. Al segundo siguiente, Emilio habló de repente preguntando fríamente: ¿Realmente fuiste tú quien me cuidaba? La habitación contuvo la respiración. Regina le había agarrado la mano. Ambas manos se envolvieron alrededor de sus pálidos dedos, y ella estaba apretando y sus ojos se llenaban de lágrimas al mando como siempre lo hacían. Por supuesto que fui yo. Su voz era suave y temblorosa y perfectamente interpretada. Emilio, nunca me fui ni un solo día. Miré al suelo. Mi pecho estaba haciendo lo que hacía cuando algo se terminaba. No dolor exactamente, solo la sensación gris y plana de una puerta cerrándose en una habitación en la que habías vivido 6 meses. Le había leído las cifras de apertura del mercado todas las mañanas. Había aprendido la frecuencia de su estación de radio favorita. Había comido durian en una habitación de hospital y hablado con un hombre que no podía responder. Mi bolso estaba cerca de la puerta. Comencé a moverme hacia él. ¿Qué me leías todas las mañanas? La voz de Emilio era baja, aún áspera por el desuso, pero atravesó la habitación como un alambre. Regina parpadeó. ¿Qué? Volvió a preguntar más despacio. Cada mañana. ¿Qué leías? Se rió suavemente, el tipo de risa diseñada para desviar. Emilio, te acabas de despertar. No necesitas preocuparte por... Es una pregunta sencilla. Había dejado de caminar. Los ojos de Regina se dirigieron hacia la señora Castañeda, que estaba parada cerca de la puerta con las manos entrelazadas. Su expresión indescifrable. ¿Te leía? Dijo Regina poesía. Oraciones, cosas que te reconfortaban. La habitación quedó en silencio. La cabeza de Emilio se giró lentamente, porque su cuello aún estaba débil, porque 6 meses de inmovilidad le habían quitado todo. Se giró hasta que me encontró cerca de la puerta sosteniendo mi bolso. Alma. Su voz fue la cosa más silenciosa en la habitación. No te vayas. Quiero decirte que caminé de regreso a esa cama con dignidad, que estaba tranquila, que siempre había sabido que este momento llegaría. Pero la verdad es que mis piernas apenas funcionaban y mantuve los ojos bajos porque mirarlo directamente se sentía como algo a lo que no tenía derecho. Esperó hasta que estuve cerca. Luego miró a Regina. Ella me leía noticias financieras. Dijo cada mañana cifras de apertura, análisis de mercado. Y luego cualquier titular que creyera que me importaría. Una pausa, respiración superficial. Porque sabía lo que yo necesitaba, no oraciones. ¿Qué fruta estaba al lado de mi almohada durante los últimos 2 meses? Silencio. ¿Qué aroma había en mi habitación cada mañana antes de que llegaran las enfermeras? Todavía nada. ¿Cuál fue la primera película que me describió y qué dijo sobre el final? Regina le soltó la mano. Dio un paso atrás, solo uno, pero las cámaras estaban grabando porque ella misma había llamado a los medios de comunicación aquí. Había estado tan segura de la puesta en escena de este momento que había invitado a testigos a lo que se suponía que sería su triunfo. Y ahora cada lente en la habitación la veía alejarse del hombre que afirmaba que nunca había dejado. Los ojos de Emilio encontraron los míos. Durian dijo. Se me cerró la garganta. Ella trajo durian y se lo comió frente a mí, y dijo. Se detuvo para respirar de nuevo. Su voz aún se estaba encontrando. Dijo que era su primera vez que en casa solo podía comer manzanas y naranjas podridas. Yo estaba llorando. No había decidido hacerlo. Simplemente sucedió el tipo específico de lágrimas que salen cuando algo que dejaste de esperar resulta ser verdad. Escuché todo, dijo Emilio. No a la habitación, sino a mí. Durante 6 meses no pude abrir los ojos, pero escuché todo. Regina encontró su voz en algún lugar en medio de mi llanto. Está confundido, dijo rápidamente volviéndose hacia los médicos. Acaba de despertar su memoria. Está fragmentada. Ustedes mismos dijeron que los pacientes que salen del coma pueden atribuir mal. Mi memoria está intacta. La voz de Emilio estaba cansada pero clara. Tengo una lesión cerebral, no una percepción alterada de la realidad. La miró. Lo más claro que recuerdo antes de despertar
fue el sonido de ti abofeteando a Alma fuera de esta sala. La habitación se quedó muy quieta. No quieta de película el tipo real en el que puedes escuchar la ventilación y la respiración de alguien entrecortándose y el sonido lejano de un carrito en el pasillo. Uno de los reporteros bajó su cámara ligeramente y luego la levantó de nuevo, porque lo que acababan de capturar no era la historia que habían sido invitados a filmar. El rostro de Regina pasó por varias cosas muy rápidamente. Luego se posó en algo feo. Ella te ha estado manipulando. Dijo, ella tiene esta cosa. Ella finge que sabe lo que quieres. Estudia a las personas. Se congracia. No la conoces como yo. Siempre ha sido así celosa y calculadora, y ha hecho todo lo posible para parecer indispensable. Dime qué dijo cuando vio que el durian tenía 6 secciones. Regina se detuvo. Dime qué decía cuando pensaba que yo estaba dormido. Los ojos de Emilio se quedaron en ella. Dime una cosa específica de cualquiera de los últimos 6 meses que demuestre que estuviste en esta habitación. Ella abrió la boca. No salió nada. El silencio que siguió fue la exposición más completa que jamás había presenciado. No una revelación dramática, no un discurso o una confrontación, solo una pregunta, que requería una respuesta y la completa ausencia de la respuesta. La señora Castañeda había estado parada cerca de la puerta durante mucho tiempo. Era una mujer que sabía cómo mantener la compostura. La había visto enfrentarse a accionistas y manejar a la prensa con la misma expresión limpia, pero en este momento estaba mirando a su hijo en la cama del hospital y a la mujer a la que casi le había entregado el crédito de sus cuidados, y pude ver la vergüenza específica de alguien que ve cómo una decisión que casi tomó se vuelve imposible de justificar. Emilio se volvió hacia ella. ¿Ibas a dejar que ella tomara el lugar de Alma? La mandíbula de la señora Castañeda se movió. Emilio, estabas tú, pensé. Se detuvo. Amabas a Regina. Pensé que cuando despertaras tú, pensaste que sería más limpio. Su voz no estaba enojada. De alguna manera eso era peor. Ibas a sobornar a Alma y hacer que pareciera que no pasó nada. Cruzó la habitación y se sentó en la silla junto a su cama. Estaba muy compuesta para alguien que parecía estar llorando. Era el tipo de llanto que hacen las personas que rara vez lloran, en el que sucede antes de que puedan detenerlo, y casi se sorprenden por su propio rostro. Alma. Extendió la mano. Lo siento. Miré su mano. No la tomé de inmediato. Quiero ser honesta al respecto. Me habían dicho toda mi vida que aceptara cualquier sobra que se cruzara en mi camino, y que estuviera agradecida. Y la respuesta automática estaba ahí. El reflejo de decir, está bien. Y dejar pasar el momento. Pero pensé en 6 meses en esa sala sobre el té de frutas, y las noticias financieras, y el durian, y las noches que me quedé para que no despertara en silencio. Puedes decírmelo de nuevo cuando haya pasado un tiempo. Dije, lo escucharé mejor entonces. Asintió y retiró la mano. Y así fue como terminó esa conversación en particular. Mis padres llegaron 40 minutos después. Debería haberlo esperado. Las noticias viajan rápido. Especialmente las noticias vinculadas al apellido Castañeda, y mis padres habían pasado toda mi vida encontrando formas de apegarse a cualquier cosa que ofreciera un beneficio. Entraron de la forma en que siempre operaban en público, luciendo preocupados y orgullosos, mi madre con la mano en el pecho y mi padre con la expresión específica de un hombre que acepta felicitaciones. Alma, cariño. Mi madre se acercó a mí. Hemos estado tan preocupados, trabajaste tan duro, tal como siempre supimos que harías. Estamos tan orgullosos. ¿Quiénes son ustedes? La voz de Emilio desde la cama. La sonrisa de mi padre se ajustó levemente. Somos los padres de Alma. La criamos para ser exactamente de esta manera, paciente y devota. Siempre dijimos que tenía un don para... Ella me contó sobre las manzanas podridas. La sonrisa de mi padre dejó de ajustarse. Ella me dijo que en casa solo podía comer manzanas y naranjas podridas, que ella cuidaba de tus padres y de ti, y de Regina, y de ella misma, con lo que sobraba que la primera vez que comió algo comprado específicamente para ella fue cuando mi madre le dio dinero por hacer su trabajo aquí. Los ojos de Emilio estaban fijos en mi padre. Ella me contó todo esto mientras pensaba que yo no podía escucharla. Así que entiendes que tengo una imagen completa. Mi madre abrió la boca. Ella no dijo esto para quejarse, continuó Emilio. Lo dijo como la gente habla del clima, como si fuera simplemente la realidad de las cosas. Eso es lo que lo hizo peor. Mis padres se miraron luego a mí. No los iba a salvar. Me di cuenta en ese momento, con una claridad que nunca antes había tenido, de que no iba a hacer lo que siempre había hecho,
que era suavizar el espacio entre lo que estaba sucediendo y lo que mantendría a todos cómodos. Alma, comenzó mi padre con una voz cuidadosa. Creo que puede haber habido algunos malentendidos a lo largo de los años. Criaste a Regina como tu hija, dije, y a mí como tu sirvienta. Las palabras salieron más suaves de lo que esperaba, sin gritar, solo muy claras. Si necesitas apoyo, ve y pídeselo a tu hija. Mi madre inhaló bruscamente. Los miré por un momento, estas dos personas de las que había pasado toda mi vida tratando de ganar algo. Luego me volví hacia la cama de Emilio. Eso era lo máximo que obtendrían de mí. Se fueron antes de que tuviera que pedirles que lo hicieran. Regina no se fue en silencio. Le quedaba un intento más, que era intentar hablar directamente con los reporteros que aún estaban presentes en la habitación. Todo lo que está diciendo está influenciado por 6 meses de manipulación psicológica. Le dijo a cualquiera que aún estuviera grabando esa mujer, ha tenido acceso exclusivo a un paciente vulnerable durante medio año. La verdadera pregunta es, ¿qué le dijo? ¿Qué construyó? ¿Qué mentiras elaboró? La verdadera pregunta, dijo Emilio, es ¿qué les dijiste a tus amigos cuando me abandonaste? La cadena de mensajes existe. Regina, mi equipo legal la tiene desde 3 días después del accidente. Cerró la boca de golpe. No quería usarla. Sonaba genuinamente cansado. Pensé que cuando despertara podríamos manejar esto en privado, pero llamaste a los medios. Tú hiciste eso, así que todo lo que sucede en esta habitación ahora es tu culpa. Miró a las cámaras. Las cámaras le devolvieron la mirada. Miró a la señora Castañeda, que miraba al suelo. Me miró a mí, y su rostro hizo lo que había hecho toda mi vida, cuando quería que yo fuera más pequeña, que desapareciera, que ocupara menos espacio. La mirada que decía que no eres nada, y que deberías estar de acuerdo. No aparté la mirada. Se dio la vuelta y salió. Escuché sus tacones en el piso del pasillo durante mucho tiempo después. Y luego silencio. La historia que se publicó al día siguiente no fue la que ella había planeado. Había querido que el titular fuera la devoción de Regina Navarro recompensada cuando Emilio Castañeda despierta. Lo que se publicó, en cambio, fue algo más cercano a la verdad, más desordenado y peor para todos los que merecían algo peor. Y las secciones de comentarios fueron el tipo específico de ruido que ocurre cuando una historia toca algo que la gente ya creía sobre el mundo. Abandono, crédito robado. Una mujer que se quedó. Leí la cobertura desde una silla junto a la cama de Emilio mientras dormía, lo cual hizo mucho en esos primeros días, porque despertar de algo así te quita todo y te deja vacío de una manera que necesita ser rellenada lentamente. Abrió los ojos en un momento y me vio leyendo. «¿Lo sabías?», dijo. El Durian, la ópera. Estaba mirando mi rostro con atención. El segundo día estaba pensando en cuánto quería que alguien tocara ópera en lugar de pop. Y a la mañana siguiente tocaste ópera. Pensé que era una coincidencia, pero hubo demasiadas coincidencias. Mantuve mis ojos en la tableta. Alma. Dejé la tableta. «Puedo ver tu alma», dije. He podido ver las almas desde que era niña. Cuando el cuerpo y la conciencia se separan, el alma se vuelve visible para mí. La tuya estaba enojada y frustrada. Y hice una pausa. En realidad fue bastante divertida al principio. Se me quedó mirando. «Te quejaste de las manzanas el día 3. Odio las manzanas. Lo sé, me lo dijiste varias veces». Algo cruzó su rostro. Algo que era en parte risa y en parte algo mucho más grande. «Así que, después de todo, no estaba solo», dijo en voz baja. Negué con la cabeza. Se inclinó y encontró mi mano en la barandilla de la cama. Su agarre aún era débil por los meses sin uso, pero la intención era clara. «Creo que estuve hablando contigo todo este tiempo», dijo. «Pensé que solo le estaba hablando a la habitación, pero te estaba hablando a ti». Sí. Se quedó callado por un rato después de eso. Pensé que se había vuelto a dormir. Luego, Alma. Voy a transferir los 200 millones. Me senté. «No tienes que hacer eso ahora mismo, acabas de despertar». «No hay». Lo prometí. Me miró. «No es un pago por cuidados, es la primera promesa que te hice». Una pausa. «El resto de mi vida es la segunda». Miré su mano en la barandilla, las 4 líneas y las almohadillas de monitoreo, y el rostro pálido y exhausto de un hombre que acababa de abrirse camino de regreso a la conciencia, a través de 6 meses de oscuridad, y que aparentemente había hecho promesas mientras estaba allí. «Eres muy dramático», dije. «Pasé 6 meses sin poder hacer nada. Tengo opiniones guardadas». Me reí, lo que me sorprendió, y él sonrió, lo que me sorprendió más. Y afuera de la ventana la ciudad estaba haciendo todo lo que siempre hacía,
y el sol entraba por las persianas en el ángulo específico que hacía visible el polvo en el aire, y todo fue brevemente insoportablemente ordinario y cálido. La rehabilitación fue lenta. Quiero ser honesta al respecto porque las historias que se vuelven virales a veces se saltan las partes difíciles y las partes difíciles fueron reales. Volvió a aprender a sentarse, luego a pararse con apoyo, luego a caminar por el pasillo con un fisioterapeuta de un lado, y finalmente conmigo del otro. Hubo días en que el progreso desaparecía, y él simplemente estaba exhausto, y yo le leía noticias financieras porque era lo que teníamos y lo que él quería. Y esos días eran tranquilos, pero no vacíos. Volvió a pedir durian en la semana 3. Lo traje. Se comió 3 secciones mientras estaba sentado en la cama por primera vez sin apoyo. Y se veía tan satisfecho por esta combinación de logros que le tomé una fotografía que luego envió a su asistente con la leyenda prueba de vida. «¿Sabías que odiaba las manzanas?», dijo una tarde. «Y aún así trajiste manzanas los primeros 3 días. No podía dejarte saber que estaba escuchando». «¿Por qué no?», lo pensé. «Porque saber que podía escuchar a tu alma habría hecho las cosas extrañas. ¿Y que mi cuidadora cumpliera en secreto mis deseos subconscientes no era extraño? Eso solo fue un buen cuidado». Me miró durante mucho tiempo. «Vas a ser muy difícil, ¿no? Te diste cuenta de eso en las conversaciones de almas. Pensé que eras competente y práctica. No anticipé las capas. 6 meses es mucho tiempo. Deberías haber prestado más atención». Luego se rió como es debido. No la suave exhalación de los primeros días, sino una carcajada real. Y el fisioterapeuta en la puerta levantó la vista y sonrió al escucharlo. Regina regresó una vez 2 meses después del despertar. No vino al hospital. Vino a la casa de la familia Castañeda, a donde me habían trasladado, cuando Emilio fue transferido a rehabilitación ambulatoria, y se sentó en la sala de estar formal, con el maquillaje perfectamente hecho y la postura de alguien que ha preparado cuidadosamente su argumento. La señora Castañeda se sentó frente a ella. Yo estaba al lado de Emilio en el sofá. Regina me miró. «La familia debe perdonar», dijo. «Crecimos juntas. Lo que haya pasado en el pasado. No crecimos juntas». Dije. «Te trajeron a una familia que ya me tenía, y pasaste cada año después de eso haciendo mi vida más pequeña». Se volvió hacia Emilio. «Me amabas». «Pensé que te conocía», dijo él. «Me equivoqué». «El accidente te cambió la claridad, me cambió a mí». Miró a la señora Castañeda, su última audiencia disponible. La señora Castañeda había pasado los últimos 2 meses en un tipo específico de penitencia. No había vuelto a pedirle perdón a Alma después de la primera vez. Simplemente había hecho cosas. Hizo llamadas. Se aseguró de que ciertos registros se corrigieran. Preguntó en voz baja qué necesitaba Alma, y luego se lo proporcionó el trabajo lento de una persona que se gana algo de regreso. Ahora miró a Regina. «No tienes nada aquí», dijo. «Te sugiero que uses el tiempo que habrías invertido en esto para construir tu propia vida». Regina se fue sin volver a hablar. La vi irse por la ventana. La mujer que había sido el sol de una familia que me arrojó a la sombra se veía más pequeña de lo que esperaba a la intemperie sin la luz prestada de los Castañeda o el brillo reflejado del favoritismo de mis padres. No estaba destruida. Estaría bien, probablemente a la manera humana ordinaria, de las personas que son crueles y nunca aprenden algo mejor, y simplemente pasan a la siguiente situación. Pero ella nunca volvería a tocar mi vida, y eso fue suficiente. Mis padres lo intentaron una vez más en el anuncio del compromiso, 8 meses después de que Emilio despertó. Aparecieron en el borde del lugar con la energía de personas que han hecho algo razonable y esperan ser reconocidas por ello. Mi madre estaba llorando. Mi padre sostenía flores. Los vi desde el otro lado del salón. Emilio estaba a mi lado. Había entrado a esta habitación por su cuenta lentamente y con un bastón, y había mirado la habitación y luego a mí. Y la mirada era del tipo específico que contiene una conversación entera. «¿Quieres acercarte?», preguntó mientras veía a mis padres mirándome, mirando el vestido, el lugar, al hombre a mi lado, el futuro en el que nunca habían invertido porque siempre me habían considerado un caso perdido. No dije. Asintió una vez. Luego se volvió para saludar a los invitados que habían venido por nosotros. Y yo me volví con él. Y la velada continuó. La señora Castañeda cruzó la habitación en algún momento y habló en voz baja con mis padres. No sé exactamente qué les dijo. Sé que se fueron antes de la cena formal. No pregunté. La ceremonia fue pequeña. Emilio había querido algo grande, porque su familia tenía la costumbre de hacer gestos públicos significativos, y yo había pedido algo pequeño porque había pasado mi vida en un segundo plano de las cosas, y por una vez quería estar en una habitación donde todo fuera exactamente del tamaño que debía tener,
Dividimos la diferencia. 100 invitados en un jardín luz del final de la tarde. La señora Castañeda lloró genuinamente, lo que encontré inesperadamente conmovedor a pesar de todo. Había pasado meses haciendo el lento trabajo de convertirse en alguien con quien pudiera estar cómodamente en la misma habitación, y yo había pasado los mismos meses aprendiendo que la diferencia entre una persona que hace daño y una persona que no puede cambiar no siempre es permanente. Emilio caminó hacia el frente del jardín con su bastón. Había estado caminando sin él durante 3 semanas, pero hoy tenía el bastón porque le había pedido que lo trajera, porque quería recordar exactamente por lo que habíamos pasado y no suavizarlo en algo más limpio de lo que era. Me vio en la entrada del jardín e hizo lo que había estado haciendo durante meses, que era mirarme como si todavía lo sorprendiera. Caminé hacia él y me tendió la mano, y cuando tomé su mano, su agarre ahora era firme. Nada parecido al agarre débil de la cama del hospital. Se inclinó. ¿Cuántas secciones tiene un durián?, preguntó en voz muy baja. Apreté los labios para no reír. 6, dije, a veces 8. La respuesta correcta varía. Se echó hacia atrás lo justo para mirarme correctamente. Depende de con quién te lo estés comiendo. Regina vio las fotografías en línea a la mañana siguiente. Un comunicado de prensa limpio, unas cuantas imágenes, los nombres. Tenía un comentario preparado y luego lo borró. No quedaba nada que decir que hiciera algo, excepto recordar a todos la historia que ya conocían, que no era una historia que terminara bien para ella. Cerró la aplicación. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en un jardín que había estado lleno de luz. La noche anterior, Emilio Castañeda estaba desayunando durián con una mujer, que lo había traído de vuelta al mundo. Discutían sobre la cantidad de secciones. Ambos tenían razón, que era exactamente como debía ser. La familia que me enseñó que yo era una carga me vio convertirme en la mujer que nunca volverían a alcanzar. Me enseñaron a hacerme pequeña, a comer manzanas podridas y llamar lo suficiente a dar todo y no esperar nada. Y considerar que esa era simplemente la forma de las cosas. Pero durante 6 meses, en una tranquila sala de hospital llena de té de frutas y noticias financieras y ópera, un alma que pude ver escuchó todo lo que nunca me habían permitido decir. Y cuando despertó me trajo con él. Deja un comentario contándome si merecían lo que les pasó o si crees que la venganza debió ser aún más dura. Y si disfrutaste la historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias de drama emocional y venganza.